Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Hombu Dojo del karate funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy te traigo las 5 formas de entrenar tu kata. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge de nuevo. Y esto suena raro, Pepe, porque ¿cómo 5 formas de entrenar el kata? Digo, un kata es uno, ¿no? Y tiene unas técnicas determinadas y se entrenan de una sola forma, ¿no? Sí, está construido, está terminado, está cedido, como decimos muchas veces, no está vendido, venga, este es tu kata, ya, sino que está cedido, es una franquicia, por lo tanto tienes que usar exactamente, contra más literal, pues mejor, ¿no? Bueno, espero que la audiencia reconozca el sarcasmo acá, ¿no? No vayan a creer que a Pepe y a Jorge le dio un derrame cerebral, y están retractándose de 5 años de podcast. Este, no, por eso justamente hoy queríamos hablar de distintas formas de entrenar el kata. Ahora, para que al público le sea más digerible, lo proponemos 5 formas. En realidad hay más formas, pero 5 formas básicas de cómo entrenar y estudiar su kata, ¿no? Ahora, antes de entrar, y ya en 30 segundos entramos, dos cosas. Primero, te pido que si te gusta el contenido, te suscribas, nos des un like y que distribuyas nuestro contenido. Somos un podcast totalmente independiente, no seguimos las normas de nadie, simplemente seguimos el camino. La otra cosa que quería decir, Pepe, es que para poder hacer lo que vamos a hablar hoy, hay que estar dispuesto a salir de la norma, a renegar de dogmas, de formas muy, 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 muy solidificadas de pensar y de ver el karate y el kata, ¿no? ¿Qué decís? Claro, porque como decíamos antes, bueno, el kata ya es una herramienta hecha, diseñada, ¿no? Más o menos perfecta, depende cómo lo mires. Y uno lo que se encarga es repetir la forma literal. Hay una serie de pautas que se hacen en el kata, como es el embusen, por Mm. ejemplo, ¿no? Donde prácticamente te indica ya las direcciones y está como todo, como toda la partitura ya hecha. Y se permite poca holgura. Hay una serie de elementos que se toman, no es que se lo sean, que se toman como fijo, y si te sale de ellos, significa que estás haciendo mal la kata. Mm. Por eso tienes que cambiar el paradigma. Y para poder trabajar estas 5 maneras, no puedes trabajar desde esos patrones antiguos, ¿no? Sino que tienes que rediseñar un nuevo lenguaje dentro del kata o usarlo como nosotros decimos, no como una coreografía técnica fija e inamovible, desde el punto de vista estático, de como que no permite información nueva, ¿no? Que digamos que hemos cerrado, le hemos echado el candado, ¿no? El seguro al kata y ya no permite nada. Sino que tiene que ser desde la visión de un sistema, es decir, una herramienta que nos ayude a perfeccionar el karate y no el kata, en el sentido estético, ¿no? Justamente, que nos ayude a perfeccionar nuestra habilidad y no nuestra habilidad de performance de un kata. Y esto va en contra de la dinámica normativa, ¿no? Uno ve, vaya a YouTube o a otros canales de YouTube, busque, yo qué sé, Kankudai, y va a ver siempre eh, de mayor o menor calidad de performance, pero siempre la misma concepción, ¿no? Del kata siempre explosivo, siempre con quime, siempre percusivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que se puede observar lo que hace un practicante y se ve lo que hace otro practicante y se reconoce inmediatamente que es el mismo kata, ¿no? Que es Kankudai o Mm. que es... Ahora, lo que nosotros estamos hablando es otra cosa, pues nosotros estamos hablando del kata de la forma que lo percibían los antiguos maestros, ¿no? O sea, que lo percibían como el receptor, el contenedor de información
de una información profunda y aparte lo veían como el vehículo de entrenamiento al laboratorio donde forjar su coordinación interna, ¿no? Es un poquito como hacen los boxeadores cuando hacen sombra, este, eh, o sea, donde la gran diferencia entre el kata y el kumite debería ser que en el kata me relaciono conmigo mismo y en el kumite me relaciono con un oponente, un contrincante, un compañero de entrenamiento, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Sí, no, además así, que es cuando tú entrenas solo, pues trabajan unos procesos con un ritmo personal, con unos objetivos concretos, y cuando trabaja con un compañero o que se opone, ¿no? Si se puede trabajar desde la colaboración y desde la oposición, ¿no? Entonces el Bunkai siempre lo vemos bajo esa visión. Hay un Bunkai, digamos, donde se coopera, ¿no? Para trabajar sobre unos automatismos y ya después lo que sería la oposición, donde ya depende de elementos externos, ¿no? Si no eres capaz de utilizar el kata solamente en aquella, solo lo puedes usar en aquella parte donde hay colaboración, o bien tú estás solo y no eres, entre comillas, juzgado, ¿no? Sino que tú te valoras a ti mismo, pues bueno, es una herramienta un poco individual, ¿no? Es que tú la practicas para ti. Entonces queda, digamos, el karate es como sesionado, ¿no? Por ejemplo, se suele decir la frase típica de: "Es bueno en kata, pero malo en combate", ¿no? Eh, Eso en realidad es una aberración, porque estás rompiendo el karate desde la base. Es decir, si eres bueno en kata, significa que eres bueno en combate, pero como se valora desde cómo eres bueno en kata, porque busca la estética, claro, el combate es otra cosa, ¿no? Pero si profundizas en el kata y eres bueno en kata de verdad, como el uso de una herramienta sistemática, entonces el combate es una prolongación, simplemente. O sea, lo que ocurre es que en un contexto, pues, diferente, ¿no? Justamente esa dicotomía, si eres bueno en kata o eres bueno en kumite, se da simplemente en el karate tradicional deportivo, por así decirlo. No, esa dicotomía no existe en el karate funcional, ¿no? Lo uno lleva a la otra, como decís tú. Si sos bueno en kata, tenés que ser bueno en kumite porque no hay diferencia. Ahora bien, eh, justo en la previa estábamos hablando de que para poder comprender estas 5 formas que vamos a hablar ahora, abandonar hay que abandonar la premisa de que un kata es una serie, concatenada de técnicas específicas. Si se ve a los kata como una serie de técnicas, entonces no se puede usar lo que vamos a hacer nosotros. Ahora bien, si vemos el kata como un conjunto de principios que están expresados de una forma técnica, entonces una vez se aprenden esos principios, las técnicas pueden variar. Se pueden cambiar todas las técnicas de la coreografía de un kata y seguir haciendo el mismo kata, porque lo estás basando en los mismos principios, ¿no? O sea que hay que dejar el dogma, ¿está? Este, hay que ver el kata como una herramienta, como dice Pepe Sensei, pero como una herramienta viva y que no es algo que nos cedieron. No es un altar, un pergamino antiguo que nos cedieron. Es un laboratorio de trabajo, donde se prueban cosas y se desechan cosas y se aceptan cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un lugar de trabajo con uno mismo. Entonces, bueno, vamos a tirarnos a la primera, que es la número uno, es la menos controversial, por así decirlo. Es el primer pasito, ¿no? ¿Te animas a tirarte vos, Pepe? Sí, bueno, lo que nosotros hemos nombrado como karate el kata ordenado. Es aquel que no se cambian las técnicas, no se cambia el formato general del kata, eh, sino que se cambia la estrategia. Y entonces decimos, por ejemplo, bueno, en un kata hay que entender que nosotros entendemos el kata como una herramienta, como bien dicho Jorge. Por lo tanto, nosotros la estrategia y la táctica siempre tienen que estar presentes en el kata. O sea, nosotros no cambiamos una técnica por otra, cambiamos una estrategia por otra. No decimos, pues ahora en vez de Ageuke, pues voy a hacer Udeuke. Mm, No, tiene que tener sentido, ¿no? Entonces, una forma interesante de trabajar es que todas las técnicas que haya en un kata, por ejemplo, pues sean de carácter ofensivo, no s que sean invasivas, con una estrategia invasiva, que yo siempre piense en ir, en ir, en ir, en ir.
y todas esas herramientas que aparentemente pueden parecer defensas o otro tipo de técnicas, pues sean ataques, agarres, empujones, atemis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le da una intención nueva al kata, es decir, lo hace vivo, ¿no? En boxeo hay un término que me gusta mucho, que lo usa un entrenador al que yo sigo, no sé si es generalizado, que él habla de la técnica muerta a la técnica viva, ¿no? Entonces, cuando él habla del jab. El jab es para los que no lo sepan, es el golpe por excelencia, porque es el que te marca la distancia, te marca, te protege, ¿no? De que el otro no se acerque, te golpea fuerte, ¿no? En zonas determinadas. Entonces dice que hay boxeadores que tienen un solo jab, y que les cuesta mucho trabajo ganar un combate porque, como nada más que pueden hacer uno, solamente tienen una estrategia, ¿no? Pues claro, al final el otro acaba descubriéndolo y venciéndole, ¿no? De alguna manera. Entonces él da como un ya, hace, a través del ya, da como diferentes opciones, ¿no? O sea, da 5 concretamente, hay más, pero da 5. Y eso es lo que él llama el kata vivo, ¿no? O sea, el Jack vivo en este caso. Pues eso sería la diferencia entre un kata muerto, que es un solo contexto, y un kata vivo, que es el kata que hablamos que pues, le puedes cambiar la intención, le puedes cambiar la estrategia, sin necesariamente hacer un desorden técnico, digamos, ¿no? Por eso le llamamos kata ordenada. Claro, nos mantenemos dentro de la secuencia del kata, lo que le cambiamos en la estrategia es la intención. Ahora, ¿con qué propósito hacemos esto? Bueno, lo hacemos con el propósito de descubrir otras variantes dentro de esos contextos técnicos y tácticos. O sea, no todo va a servir, ¿no, verdad, Pepe? No, evidentemente. Pero todo va a enseñar. O sea, vamos a aprender de todo el proceso. Algunas cosas van a servir, otras no. Y las que no sirven las desechamos. Y las que sí sirven, las internalizamos. O sea que es, por eso decimos que esto es un proceso interno, iterativo, o sea, repetitivo, y que eh, requiere, exige que uno vea el kata de una forma viva, no como una secuencia de movimientos que nos mandaron los maestros. ¿Tá? Es como decir que Mm. recibimos, en vez de, si recibimos un libro, y es el único libro que tenemos en ese idioma, simplemente valorar el libro en sí y no valorar la capacidad de comprender ese idioma, ¿no? A través de ese libro aprender un idioma, de aprender el vocabulario, la gramática, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nos quedamos nada más que con la historia del libro. O sea que hay que utilizar esta herramienta de forma que nos permita expander nuestra comprensión, nuestra coordinación, nuestra conciencia propia. Y lo que ocurre también con esa forma de trabajar es que le da sentido a técnicas que no tenían tanto Exactamente. en otro formato, ¿no? De Y repente diciendo, decís, ahora lo entiendo. claro, porque te pasaste tú una vida haciendo una cosa que sabías que en la práctica no funcionaba, porque en el momento de entrar en combate lo desechabas y de repente decís, ¡ah! Mira, ahora sí sirve, ¿no? Muy Claro. bien dicho eso, Pepe. Bueno, nos queda el punto número 2, la segunda forma de hacer entrenar a tu kata. Tírate, Pepe. Sí, la cata sesionada es agarrar diferentes combinaciones, diferentes técnicas y hacerlo por separado, sin un orden claro, sino simplemente buscando el espíritu, la intención, la estrategia de aquello que hacemos. Te permite trabajar de forma, digamos, tanto con una guardia con otra y, por supuesto, también trabajar un ritmo, no un ritmo preestablecido, digamos, dentro del kata, con un orden, sino con una dinámica basado más en, bueno, en la idea de como decimos siempre, ¿no? Como si fuera sombra, como si fueran combos de combate, ¿no? Mm, De otros sistemas. Tenemos sí, combos, también dentro de las catas, es decir, no es solamente tenemos que inventarnos combos ahora para acá, ahora para allá, sino que dentro del kata hay determinadas combinaciones que son, realistas cuando las sacas del contexto rígido del kata, ¿no? claro. ¿Te acordás nosotros hace años y años y años que jugábamos a hacer los katas en una sola dirección? En Todo el una sola kata, edición. todo el kata hacia adelante, por ejemplo. Eh,
justamente buscando, ok, cuál pueden ser las variaciones tácticas técnicas del kata si Ujú. la utilizas sobre un oponente, ¿no? Este, nuevamente, todo no sirve, pero algunas sí. Lo que sirve se queda y de lo que no sirve se aprende. Em, y te da, y poniéndolo directamente en contacto con otra persona, esto también te sirve un montón, ¿no? Porque te da, volvemos a ir a lo que decíamos al principio. Si para ser bueno en kumite tienes que ser bueno en kata. Porque el kumite debe ser una aplicación de tu kata, ¿no? Y esta es una nueva forma de intentar comprender otra vía de entrada a la comprensión del kata, ¿no? Seccionarlo, romper el orden de las técnicas también, Pepe. Este, Eso es mm, fundamental. Es fundamental porque si no estás trabajando el mismo kata, lo que pasa que, digamos, con embusén diferente, ¿no? Hay que salir de ahí. Yo agarro y digo, bueno, pues esta técnica viene aquí, pero puedo hacerla sin quinta, ¿no? Puedo golpear sobre un saco, sobre mm, manoplas con alguien. Puedo estar trabajando un agarre y de momento me suelto y ahora defiendo y tiro al otro, que es lo que viene en el kata. Es decir, te mm. da como puedes introducir nueva información en el kata que dentro de la forma preestablecida no se puede, porque si no tiene es otro formato, por lo tanto otra información, ¿no? Bueno, y ahora vamos a, creo que de todos, de los 5, este se lo va a hacer el más controversial. El punto número 3, el kata libre, tírate al agua, Pepe. Sí, el kata libre es libre. O sea, significa que tú empleas toda tu experiencia en metodologías de trabajo, pues para sacar toda la información que puedas. Es decir, ¿cuántos aparatos tengo para sacar el cobre, no? Mm, Pues todo lo uso en ese formato. Entonces no hay un EPUSE, es decir, todas aquellas normas que están establecidas como un kata bien hecho, se rompen. Pero no se rompen por capricho, se rompen por necesidad, por un orden metodológico, porque ya conocemos, digamos que el kata ordenado tiene unas ventajas, pero tiene mucho, no inconvenientes, pero sí tiene limitaciones, ¿no? Y en el kata libre, bueno, pues la expresión libre de conocimiento, donde uno busca, ¿no? Puedes combinar de forma libre la primera técnica con la quinta, sí, se vuelve también un aspecto creativo, ¿no? El kata se adapta a las situaciones y no, o sea, el kata se adapta a ti y no tú al kata, como decíamos, ¿no? O sea, tú eres el dueño del kata. claro, pero aparte eh, se van sumando distintos Mm. niveles, ¿no? Porque empezamos con el kata ordenado, pero cambiándole la intención, cambiándole la estrategia. Después mantuvimos esa idea y agarramos el kata seccionado. Entonces ahí ya podemos empezar a jugar con, eh, digo, seccionando el kata, pero también cambiándole las estrategias. Y ahora podemos trabajar desde un punto de vista libre, rompiendo el kata, este, pero también buscando diferentes intenciones en esas partes con las cuales estamos trabajando, ¿no? Porque, y esto lo hablábamos también hace tiempo, lo hablamos que nosotros nunca hablamos de técnicas en los katas, justamente para reflejar esto. Siempre hablamos de gestos técnicos, porque un gesto técnico puede incluir diferentes expresiones técnicas. La extensión de un brazo puede ser un golpe, como así como puede extenderse para agarrar algo, por ejemplo, ¿no? La retracción de un brazo puede ser que es un jiquite, pero puede ser también un golpe de codo hacia atrás. Yo qué sé, hay distintas formas de llenar de contenido un gesto técnico. Y aquí se empieza estos distintos elementos se empiezan a sumar, porque se puede estar haciendo mm, combinaciones donde se mezclan las distintas estrategias, ¿no? O sea, se puede empezar entrando de forma percusiva, transicionando hacia un derribo y terminando con una llave, por ejemplo.
O sea, ya el kata deja de ser una serie de técnicas de Ich, Ni, San, a de repente empezar a ser un animal vivo que te permite, como un pulpo, fluir y llenar los vacíos del oponente con las necesidades tácticas del momento, que puede ser que lo puedes estar barriendo, empujando, tirándolo, estrangulando, pegándole, lo que sea, dentro de los gestos técnicos que te da el kata, pero imbuyéndolo de distintas eh, intenciones. ¿Qué decir, Pepe? Sí, bueno, también el ritmo es muy importante aquí, ¿no? Porque te permite eso, salirte de un ritmo preestablecido, un ritmo ordenado, que puede ser lento, rápido, medio, y aquí la necesidad manda. Es decir, si yo hago una técnica de cubrirme y de ahí para hago un contraataque, evidentemente el contraataque no puede esperar, tiene que ser Mm, dinámico, rápido. Pero también aparece una escena que a mí me parece muy interesante y que es poco tratada, nunca la he visto. Nosotros sí hemos hablado de ello, cuando tú hablas de Mawashi Uke, por ejemplo, como un sistema, mm, casi nadie lo trata, es que hay técnicas que yo le llamo técnicas bloque, ¿no? mm, Es decir, que se hace con la pierna, con el brazo abajo y con el otro arriba a la vez, por ejemplo, como mm, se pasa en Rohai, ¿no? Se hace, a la vez que haces esto, a la vez que haces un Chuto Barai, una Geuke con la mano abierta y un Suriachi, posición de la grulla, un Suriachi, mm, todo junto. Y en este tipo de trabajo te permite romper, o sea, puedes usar la mano de que está abajo, la mano que está arriba para agarrar, la pierna que está abajo para hacer de rodilla y además sin un orden concreto. Por ejemplo, la mano de abajo estás agarrado, el mm, otro te quiere empujar, le desequilibra y como te quiere pegar un rodillazo, la mano de abajo se para. mm. Y ahora entras y le barres, por ejemplo, ¿no? O le estás Exactamente. agarrando y le pegas un barril y le pegas directamente en la rodilla. Dentro de esa técnica bloque, digamos, pues puedes sesionarlo, ¿no? El kata no tiene tanta largura porque se pierde, como está condicionado por un embusé, un ritmo, etcétera, etcétera, pues entonces se hace como más invisible, digamos, a la función de una técnica bloque como un sistema, ¿no? Justamente, yo lo que veo muchas veces, no en los katas clásicos del karate do, pero sí me sirve mucho esta forma de verlo cuando trabajamos con los katas de Aragaki y de Gokenki, estos katas del Todejutsu, que son, veo muchas veces la problema-solución, muchas veces. Cuando Ujú. en esas técnicas compuestas, muchas veces hay una proposición de un problema, es decir, podés hacer esto, y también la contra, cómo contrarrestar eso muchas veces, ¿no? Este, y eso a mí me sirve mucho mm, porque me abre nuevas formas de ver el kata. O sea, me separa del karate kickboxing, de ese karate que siempre es patada, golpe y bloqueo, y me lleva a un mundo mucho más cercano, mucho más encima, este, donde para mí es mm, importantísimo el mantenimiento de la iniciativa, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Este, porque digo, bueno, acabamos de hacer un episodio sobre Bunkai, uno de los Mm. elementos más terribles que vemos que condiciona el Bunkai es siempre el partir de que el Bunkai parte de que él hace algo, tiene que hacer algo primero. Y yo tengo que adivinar qué es lo que va a hacer y inventarme sobre la marcha una respuesta. Y eso está bien fallido desde el principio. Y esa misma forma de ver el karate te puede condicionar a la hora de hacer el kata libre también, ¿no? Estar empezando a visualizar cosas donde el otro tiene la iniciativa y tú estás reaccionando, el maldito Gonosen, ¿no? ¿Algún comentario más, Pepe? No, sí, el uso correcto de la estrategia siempre y de la táctica, ¿no? Y lo que decíamos antes, aquí es que se mezcla todo, porque en realidad el concepto del kata es un principio universal
que se trabaja en diferentes contextos, no son Claro. diferentes catas, ¿no? Nosotros decimos diferentes formas de trabajar por una cuestión metodológica, pero en realidad siempre estamos pensando, da igual que lo estamos haciendo ordenado o desordenado, siempre estamos trabajando con esos principios universales, ¿no? Que usamos en el carácter funcional. Entonces, un simple Gedan Barai, que como tú dices, no tiene por qué ser un Gedan Barai Uke, ¿no? Es decir, esperar el brazo ahí colocado para evitar que en el green el otro te suelte un rodillazo. Es decir, es un Gedan Barai anticipativo, es decir, que ocupa el espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. Como pasa en el Kata Rojai, que no, pero el Gedan Barai subo el brazo y lo bajo el brazo. Eso es Gedan Barai, ¿no? Gedan Barai es la zona queda, ¿no? Pues ese brazo ya lo ocupa antes que el otro vaya a lanzar la rodilla, es decir, ya lo tienes ocupado para desviar No pueda, no, o ahogarlo. sostener, Mm, ahogar. mm. Esto que es tan difícil trabajarlo dentro de un kata formal, que no ordenado, formal, son 2 términos diferentes para mí, lo puedes trabajar en este tipo de ejercicios de kata. Y estamos dentro del mundo del kata, es decir, no estamos, aunque parezca que estamos hablando de combate, estamos todavía en el mundo del kata. Claro, es que no puede ser de otra forma. Es que si no estás combatiendo dentro del mundo de tu kata, es porque no estás haciendo karate. Dejá de hacer kata y hacer nada más combate, sí, porque no entendés tu kata. Perdón. Punto número 4. Y este da para Oh, malentender. este es complicado. Este da para malentender. Así que es- pongan la oreja, pongan atención, que ahora se viene una difícil. El tomar y el nagare. Vamos a tirarnos al agua, Pepe. Sí, bueno, el concepto de tomar y nagar es un término que se ha usado con mi maestro en el antiguo dojo y que yo lo he adoptado porque me parece bastante preciso. Y como tú bien dices, puede tener equívocos, ¿no? Porque si se relaciona con el lenguaje que tenemos del karate más estandarizado, sobre todo el karate japonés, porque estos son términos más okinawenses. Entonces, son dos conceptos que podríamos decir Goju, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Es decir, puede entrar dentro del Go y del Yu, pero con matices. Entonces, el concepto de Tomari es un concepto de pararse, de aprender a pararse. O sea, yo hago una técnica y me paro. Hago la siguiente técnica del kata, puede ser en Quijón también, o sea, libre, y me paro. ¿Para qué me paro? Pues para observarme, es decir, me observo mi estructura, observo mi postura, observo, bueno, todos aquellos elementos, digamos, estructurales que hacen que la técnica mejore. Aquí aparece de forma natural lo que podríamos decir la estética de la técnica o la estructura de la técnica que a la vez es estética, ¿no? O sea, vemos si nuestro codo está bien colocado, si podríamos soportar un empuje, si todo aquello que tiene que ver con lo personal. A nivel emocional igual, a nivel emocional si estamos acelerados, si mi respiración está ajustada, si estoy atento, es decir, si el ángulo es correcto. Es una observación, es como pararse para observar. Y de nuevo vuelvo a hacer lo mismo en cada técnica. Yo doy unos cuantos segundos a la gente para que lo haga. Aquí se confunde con el famoso Kime, que es pararse, que es parar la energía. Aquí no se para energía. Aquí es una observación simplemente a nivel interno, ¿no? Entonces, bueno, podemos, si quieres, desarrollar un poquito el Tomari y luego le damos al Nagare. Jorge, si tienes algo Sí, que decir. sí, por supuesto. Mira, sí, por supuesto que la introspección durante la práctica es constante. Por supuesto que siempre se alumbra con el foco de la conciencia el proceso en el cual uno está involucrado en todo momento, ¿no? Este, ahora bien, el concepto de parar yo lo veo como un concepto doble, porque es el concepto, a la misma vez, es parar y observar. O sea, es un parate que es pre-técnica y post-técnica, porque es la plataforma interna, estructural, energética para ejecutar la próxima técnica. Y en el momento que estás terminando esa técnica es la generación de la plataforma energética estructural para la próxima técnica. O sea que es pausar para la observación.
Es Para limpiar, es para quitar ruido. exactamente, es darle tiempo a la conciencia para poder observar. Yo la frase que digo más en el dojo, pero así, si me dieran 1 euro por cada vez que la digo, tendría, bueno, yo, una isla en el Caribe y 5 aviones privados. Y es la de date tiempo, ¿no? Que la gente va a pegar la técnica. No, date tiempo para que tu conciencia pueda permear lo que estás haciendo y lo puedas hacer una vez que has permeado en, lo que, en donde estás, poder hacer lo próximo con una conciencia llena, que parta de la conciencia y no de los automatismos. De la Que inercia, ¿no? Física y mental, ¿no? exactamente, la inercia, más que nada mental, que no, que este, y creo que esto es una de las cosas más difíciles para la gente comprender. En realidad es fácil de hacer, es difícil de aceptar, de tener la disciplina mental y interna de parar y de observar qué hay. No ya ir imponiendo lo que debe haber, sino observar qué hay y qué correcciones debo hacer. Y ahí darle a la otra. Para mí ¿ves? Por ejemplo, una de las críticas, yo comparto locales en mi dojo con un club de taekwondo. Y ellos no pueden entrenar 1 minuto, no digo porque sean de taekwondo, simplemente tienen otra cultura, podrían ser de cualquier cosa, ¿está? Pero no pueden entrenar 1 minuto. O sea, el primero que llega al doyan de ellos, lo primero que hace es prender la música. No pueden estar en el dojo sin prender música. Y justamente esta forma de entrenar kata, para mí es esencial en todo lo que hago en mi karate, es poder estar en contacto conmigo mismo. Y ellos no soportan estar solos consigo mismos, tienen que llenar su conciencia de ruido que les soporte estar en la situación. Ese silencio de soledad contigo mismo, de observación interna, sí, puede ser cruel porque te estás viendo desnudo, estás viendo mm, tus defectos, estás viendo dónde tenés las dificultades, dónde tenés las resistencias, que no, muchas veces en el desarrollo del karateka llegamos a, a partes donde problemas que no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Estás frente a un muro y no sabes cómo vas a ir alrededor de él, o subirlo, o excavar, no sabes cómo vas a pasar para el otro lado. Y tenés un largo periodo de tiempo donde estás observando, estás intentando distintas cosas, estás relacionándote con el problema y contigo mismo de formas variadas para encontrarle la solución. Y si lo haces de esta forma, vas a salir fortalecido, vas a haber aprendido, vas a haber crecido. Si no, te pasa como estos muchachos que saben, entre comillas, hacer técnicas de forma muy superficial, eh, patean con los pies y golpean con las manos, bracean, siempre todo es desde la última articulación de la técnica, etcétera, etcétera. Todas esas cosas superficiales, porque no trabajan nunca, nunca están nunca a solas consigo mismos, con sus defectos, sus fortalezas. eh, y esto es un laboratorio cruel a veces, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Pepe? Claro, trabajar siempre queremos trabajar con las fortalezas, ¿no? Pero a veces no descubrir y Sí. para trabajar con fortalezas tenemos que saber cuáles son las debilidades, ¿no? Las debilidades están un poquito mal vistas, ¿no? Hay que ganar todo, hay que Mm, hacer bien el kata, ¿no? Hay que aprobar el examen, hay que ser el cinturón más alto del dojo, es todo, 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 todo bajo esa vía. Entonces no te permite estar un momento de silencio, ¿no? mm, Nosotros en el karate funcional, una de las cosas que valoramos cuando vemos un kata no es lo bonito que hace, ¿no? Sino, por ejemplo, me decía
Mira, me manda a ver ese vídeo, ¿no? Mira, ¿qué te parece este? Digo, hay demasiado ruido. Mm, Hay mm, ruido. La mm. estética puede ser bonita, ese hombre o esa mujer hace bien, pero yo veo ruido, O el ¿no? Que atleticismo puede ser fantástico, ¿no? exactamente, o sea que, pero la valoración del silencio como un elemento fundamental, ¿no? De hecho, cuando vemos a un principiante, lo que vemos es ruido en su Mm, movimiento, y lo que le decimos de forma intuitiva es: "Tranquilo, más relajado, para un poco", ¿no? O sea que ese es el concepto de Tomare, ¿no? Lo que pasa que llevado al mundo de la metodología, no al mundo de la intuición, ¿no? Desde la intuición, sino una forma metodológica, ¿no? Gurdjieff, por ejemplo, mi maestro seguía a Gurdjieff y entonces él usaba el método de Gurdjieff que se le llamaba el stop, ujú, ¿vale? Entonces, en las diferentes conferencias que hacía o los diferentes alumnos que tenía en un momento dado de proceso, porque tenían su práctica, practicaba a través de la danza, ¿vale? Era la danza, decían stop y se tenían que parar y observarse qué estaban sintiendo, en qué momento, por qué estaban acelerados. O sea, había como tenían que limpiar, ¿no? Y regenerar de nuevo el movimiento para buscar esa dinámica y esos silencios, ¿no? Y yo recuerdo que en el dojo hacíamos mucho, yo también lo hago con mis alumnos, es que ellos empiezan a hacer kata, venga, vamos a hacer 3 repeticiones de tal kata, pam, 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 y yo en cualquier momento digo, stop, mm, ¿vale? Y ellos se paran y en ese momento y se observan, ¿no? Cómo está, no sé qué, no sé cuánto. O bien cada movimiento, ¿no? Como ocurre en Tai Chi, esto lo utiliza ujú, mucho en Tai Chi, ¿no? Ese yin suave, tranquilo, donde yo hago un movimiento, me paro, me observo, estoy bien estructurado, estoy bien respirando, mi conciencia está donde debe, la estrategia está donde debe, todo lo que tú quieras, te hayas marcado como objetivo, y ahora sigo, ¿no? claro. Es como dejar que el agua hierva, ¿no? Pero en el karate precipitado que vemos y que nosotros también hemos sufrido, porque lo hemos hecho, Claro. nosotros hemos sido muy ruidosos haciendo karate. Era como antes, nada más que veías que el agua echaba humito, lo apagabas, ¿no? Otra vez y apagabas, nunca se acababa de encender. Y esto te permite trabajar con un nivel de conciencia que la velocidad esconde, ¿no? Exactamente, porque la velocidad esconde y la velocidad. Corrie esconde errores, quiero decir. Claro, claro, esconde. Yo quisiera ser un peor, diría, la velocidad esconde egos, porque ahí es donde buscamos refugios para no enfrentarnos a los errores, ¿no? Es nuestro ego que se irrita y se siente mal cuando hacemos errores, pero en realidad no hay que verlo de esa forma, hay que verlo de la forma, es un momento para discernir, porque no solamente, para poder saber qué hay que desechar o qué hay que cambiar, por definición tenés que discernir qué es lo que vas a conservar. O sea que lo que vas a conservar lo estás haciendo bien. O sea que no es un, visto con la perspectiva correcta, no es un proceso negativo. El problema es cuando te entra el ego, entonces sí, es un proceso negativo, Mm. porque lo que hiciste bien no cuenta, pero lo que hiciste mal te duele un montón. En cambio, no. Si se ve, me encantó cuando dijiste hay que hacerlo de forma sistemática, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, entrenamos un montón de Insho Shintai, nuestro empuje de manos, de diferentes formas. Y la que más practico es la totalmente libre, donde en realidad estamos peleando, pero siempre en contacto con alguna mano, ¿está? Y a mí me pasa constantemente que, reaccioné mal en esta. Y la pido, no, metémela 2, 3 veces más seguida a ver si puedo cambiar mi patrón de reacción en esta situación. O sea, el error no es un error, es una marca en el mapa donde tengo que ir a visitar y comprender qué está pasando. Y en el momento que lo hice, desapareció la marca. Es trabajo, es simplemente una forma de trabajar, de comprenderse a sí mismo, de expandir su conciencia y su habilidad. Ahora, está la otra. Sí, bueno, aquí se toma responsabilidad. Tú eres el dueño de tu destino, como se suele decir, ¿no? Exactamente. No hay Eso es nadie de importante. atrás que diga no.
cuando utilizas este concepto y lo utilizas bien, ya, digamos que has tenido un acto de madurez dentro de la práctica, ¿no? Te Mm, orienta, ¿no? Y luego desde el punto de vista, si se me permite ya terminar con esto, desde el punto de vista del combate exactamente igual, es mm, decir, aprender a pararse y no ir como loco, ta, 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 y saber qué haces en cada momento, esa frialdad que se ve a mucha gente con mucha experiencia, mm, ¿no? De que está ahí presente y que tú dices: "Aquí cuesta trabajo", ¿no? También es importante, ¿no? ujú. Porque te puede salvar la vida. Quiero decir, desde el punto de vista funcional marcial, también tiene que estar el tomar y es un elemento a tener en cuenta. Exactamente. Y bueno, y eso nos lleva al Nagare. Y el Nagare sería como su opuesto, pero no a la vez su opuesto, desde mi punto de vista, porque ya trabajas con dinámicas diferentes. Si has adquirido la conciencia y el silencio suficiente a través de Tomari, como para trabajar una dinámica más fluida, más suave, más relajada, que se adapta más a lo externo. Digamos que sería un elemento más de you, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? De cómo trabajar ya esos procesos, pero a gran velocidad, ¿no? Manteniendo ese nivel de conciencia, pero más fluido y en un contexto más dinámico, ¿no? Seguro, sería elevar el Tomari a un nivel funcional, se podría decir. O sea, poder estar en ese flujo sin necesidad de parar, ¿no? O sea, podríamos decir que es, corregime a ver si no te gusta la idea, podríamos decir que es un Tomari aplicado, o sea, de forma natural, donde no necesitas parar, estás en conciencia fluida, constante. No sé qué te parece la idea. Sí, no, es que estaba buscando la definición exacta que me gustaba, pero vamos, se ajusta perfectamente a lo que tú dices. La idea es esa, la idea es que ahora, como que todo fluye, ¿no? Esa conciencia ya no está en un punto concreto de mí o del exterior, sino que es como cinética, ¿no? Es una conciencia cinética. Llena todo, Eh, llena el ahora de ese momento. mi maestro de Tai Chi decía, cómo se interpreta la marcialidad en el Tai Chi, ¿no? O sea, esto es Tai Chi interno, refiriéndose al Tomari, ¿no? A la conciencia de sobre sí mismo. Y entonces él bajaba los ojos y miraba al suelo, ¿no? Y era como si estuviera mirándose a sí Mm, mismo, ¿no? mm. Y dice, hay gente incluso que cierra los ojos. Dice, conciencia marcial, se ponen tiesos y creen que tienen que hacer algo. Dice, y lo único que la diferencia es que ahora miro al frente en vez de mirarme a mí y fluyo. Mm. Hago movimientos más dinámicos, más fallí en ese caso, ¿no? En el término chino. Pero sí, es como el río que se adapta, ¿no? Constantemente, ¿no? Sigue llevando esa misma energía, pero ahora fluye por diferentes terrenos, digamos, ¿no? Y justamente por eso me parece que no me gusta la idea de verlo como una antítesis del Tomari, sino que me gusta verlo más como la continuación en destreza. O alguien que regularmente aplica el Tomari a su entrenamiento va creando cada vez más fluidez, más presencia, Eh, ¿no? En la revistilla que te he mandado, que se la hice para mis alumnos, porque no había manera de que se enteraran de la teoría, porque muchos ya la aplicaban de forma natural en la práctica, pero bueno, quería darle algo de conocimiento teórico. Hay como una especie de frase que dice, bueno, más o menos viene a decir que el tomari, ¿no? El tomari sin nagare es como rígido, ¿no? Se vuelve siempre rígido, porque siempre está hacia ti mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, el nagare sin tomari es débil. Mm. Es decir, que tiene que mantener esa conciencia de estructuras, bueno, de cómo sabe transmitir y de cómo sabe el ritmo adecuado en cada momento, ¿no? Podríamos decir que el Tomari sería un ritmo de entrenamiento donde tú estás adquiriendo destreza y el Nagare, desde el punto de vista de la marcialidad, sería cómo aplicar un ritmo real dentro de un, de La un destreza contexto marcial, aplicada. ¿no? La destreza aplicada, sí. Es fácil de entender, vamos, que eso, hay cuando solo, cuando no se aplica dentro de Nagare Tomari,
hay ruido, lo que hay es movimiento un poco rápido y veloz sin una conciencia determinada, ¿no? Bueno, lo que sí lo urjo a la audiencia a no ofuscarse con los términos, sino eh, porque la gente se ofusca con el término japonés y después lo único que ve Mm. es cosa monolítica. Lo importante son los procesos que significan los términos, ¿no? Que representan los términos. Nos queda la quinta forma de entrenar kata, que es el kata energético. Tírate la agua. Suena raro, ¿no? Suena así aquí profundo y demás. Bueno, es una forma de enfocar, cómo nos enfocamos principalmente en el proceso de conexión, ¿no? Con el suelo, con las cadenas cinéticas, con la transmisión de energía, de dónde sale, por dónde pasa, dónde termina, más que una cuestión estética o marcial incluso. Es decir, es como decir, ahora vamos a concentrarnos en cómo freno el cuerpo, cómo sacudo la energía, cómo pego con una zona determinada, ¿no? Cómo me uso en plan martillo, cómo me uso en plan látigo. Es decir, es una relación más de dinámica desde el punto de vista eso, ¿no? De conexiones internas, de coordinación fina, de respiración adecuada, etcétera, etcétera. Claro, esto es un. Lo que pasa que lo que nos cuesta a nosotros ahora que estamos, en realidad estamos separando de forma un poquito arbitraria y sistemática 5 formas de entrenar kata, cuando en realidad entramos y salimos de ellas constantemente, de acuerdo a la intención que estemos. No nos plantamos sobre el tatame y decimos, hoy vamos a hacer la forma número uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos del kata energético, me parece de forma metodológica, especialmente para la gente que está empezando a romper dogmas, a romper barreras mentales, es una muy buena forma de entrenar donde, como decís vos, se desconectan de la marcialidad y y se concentran en los procesos energéticos internos, estructurales, porque si no hay estructura no hay energía tampoco. Es como, imagínense que son un auto de Fórmula 1 y le sacan el motor y lo llevan al taller mecánico y se concentran en optimizar el motor. No se concentran en que el coche ande rápido y doble. No, eso se hace en otro apartado. Ahora vamos a optimizar que todos los mecanismos del motor sean lo mejor posible. Entonces, se trabajan con las distintas cadenas cinéticas, como decía Pepe, se trabajan con distintos motores energéticos, se trabajan a distintos niveles, se abre, se cierra, se expande, se contrae, se hace torque, se gira, se espiraliza, etcétera, etcétera. Se hace todo eso, ¿no? ¿Verdad, Pepe? Claro, es como eso, es como, el comprender las demandas que te vas o sea, lo que te exige una técnica, que te demanda, y llevarla a su máxima expresión, ¿no? Conociendo, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? Cómo de adentro afuera transmito energía, pero de afuera adentro tiro hacia mí y contraigo energía, ¿no? Entonces, ahora de abajo arriba, de arriba abajo, de un lateral a otro lateral, es trabajar con esas dinámicas y concentrarse específicamente en eso, ¿no? Y no en más fuerte, más rápido. Y a veces esa dinámica pues te da velocidad, pero otras veces pues si tira a lo mejor es más fuerte que rápido, ¿no? Entonces más jo. Ujú. Es una forma natural de moverse basado en principio que hacemos si hay una demanda concreta. Si nosotros vamos a levantar un vaso, pues no vamos a usar toda la cadena cinética, levantamos solamente lo que demanda la acción. Pero si lo pongo un saco de 50 kilos, pues tengo que concentrarme en una forma diferente de mover el cuerpo para poder levantarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es decir, es que el cuerpo se va utilizándose dependiendo qué tipo de demanda ¿Ves? técnica. Eso que estás diciendo ahí me parece importantísimo. Porque una de las críticas que tengo para algunas escuelas del karate, especialmente algunas escuelas del karate okinawense, es que descubrieron un martillo
y lo único que ven son clavos. Entonces usan el koji hasta para levantar un vaso de agua. Lo usan constantemente en situaciones o en contextos técnicos donde no tiene sentido usarlo. No le suma nada, al contrario, le resta efectividad a la técnica o al gesto técnico porque le mete un elemento foráneo que no es necesario para llegar al resultado que se busca. Yo no necesito mover mi cadera, vibrar mi cadera para llevarme un vaso a la boca. Eh, no necesito hacer eso para levantar un brazo. Eh, em, y me parece que eso es una forma de suplantar conciencia con, no me acuerdo la palabra en español. ¿Cómo se dice cuando, por ejemplo, querés cortar una tela y te dan un molde y vos cortás la tela alrededor del molde? ¿Entendés a lo que me refiero? Es como suplantar conciencia, inteligencia por un molde. Te dicen, ¿usted quiere cortar esta prenda? Bueno, aquí tiene el molde, corte alrededor de esto, pum, sirve así. Sí, un patrón se Un llama. patrón, exactamente, un patrón. Entonces se suplanta la conciencia y la habilidad por la utilización de un patrón que se usa para todo, para absolutamente todo. Entonces no hay habilidad real, no hay conciencia real, no hay comprensión real, no hay integración de habilidades pertinentes a la funcionalidad, como lo que decías tú, sino que hay, tengo un martillo, busquen clavo, muchacho, ¿no? Este, No, es que hay un error de percepción, incluso de la energía. Nosotros usamos un término de al César lo que es del César, mm, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces se delega en las sensaciones, como si las sensaciones fuera un elemento, como una brújula, ¿no? Un elemento definitivo mm, que te indica si estás haciendo correctamente. Entonces, como ese tipo de movimiento te da sensación, buenas sensaciones, te conecta, te da cierta conexión, pensamos que estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de conciencia ahí y vigilar si estamos trabajando a lo mejor con otro centro al que no le pertenece, ¿no? Como cuando decimos, ya, hay gente que tiene mucho conocimiento pero poca habilidad, ¿no? Entonces cree que el karate es conocimiento y no habilidad. Y entonces varía su centro, ¿no? Y pasa un poquito con este tipo de ejercicio que te dan buenas sensaciones. Visualmente no es feo, depende de cómo lo mires, mm, no es algo desagradable, por lo menos, no sé si es feo, pero desagradable no es, que si no te rechazan, ¿no? Como hay otros movimientos que tú dices: "¿Eso qué es?". Y entonces, bueno, digamos que puedes estar otorgando una serie o sea, le estás dando unos atributos a algo que no pertenece a exactamente. a ese patrón, ¿no? O ese movimiento. Entonces, es fácil descubrirlo. Por ejemplo, en los sistemas que yo practico se hacen ejercicios funcionales. No se hace cualquier ejercicio, se hace aquel que tú vas a necesitar para hacer ese tipo de habilidad motriz, ¿no? Mm, O esa mm, técnica. Pero, da igual, aquí da igual. Yo hago esto porque se por- supone, ¿no?, que es lo adecuado, pero ahí entra un poquito no solo el tomari como toma de conciencia de lo que hago, sino también crear una metodología de ejercicios adecuados, es decir, para que de ejercicio energético, podríamos decirlo, en este mm, caso, taiso energético en vez de kata energético, que te van indicando por dónde va la dirección, ¿no? Y de hecho, bueno, ellos mismos lo saben de forma intuitiva, porque después no lo utilizan en las prácticas por pareja. no, al momento que se libera la situación, se desecha, como siempre. Bueno, les dimos 5 elementos para el entrenamiento de su kata, mejor dicho, le dimos 5 elementos para su entrenamiento, donde la herramienta principal para el entrenamiento es el kata, eh, que sí exige de una visión mucho más profunda de lo que es un kata, trascendiendo
la visión de que el kata es una secuencia de movimientos determinados, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? La En la última. me en la metodología está todo, Jorge. Entonces, las catas puede ser un kata, muy básico, que trabajando con una metodología adecuada te lleve a un nivel bastante aceptable del karate, Mm. y tomar una kata Dragaki y convertirlo en una kata de examen, por ejemplo, o de exhibición, ¿no? Entonces, es importante conocer, bueno, que a lo mejor a nivel teórico se conoce, ¿no?, que hay diferentes formas de trabajar un kata, pero siempre con la idea de perfeccionar el kata como coreografía, ¿no? No como una herramienta que te ayuda a mejorarte, bueno, como karateka, ¿no? En general. Y aparte de tener la premisa básica, principal de todo esto, es tener la valentía de tener una opinión propia. Acabo de leer, así, antes de sentarme a grabar esto contigo, Pepe, acabo de leer las expresiones de un maestro de karate clásico, pero moderno. Murió en el 1970 y pico. Y de su hijo, que siguió también su legado, fundador de su propio estilo, okinawense, que dice, el karate son golpes, patadas y bloqueos, pero se le pueden en algunos casos introducir proyecciones de judo. A mí que me perdonen, la fuente será muy profunda y antigua y tiene el pedigrí más profundo, es primo hermano de Matsumura seguramente, pero estoy en profunda discrepancia con eso. Me parece una visión increíblemente superficial del karate. Porque aparte, si el karate fueran solo golpes, bloqueos y patadas, hay formas muchísimo más eficientes de entrenarlo que lo que estamos haciendo en el karate. Este, entonces hay que tener la valentía de estar en desacuerdo con autoridades, supuestas autoridades de gran eh, trayectoria y, y perseguir esas ideas y no desecharlas de base porque eh, una persona que también fue principiante en su momento y que estudió y que entrenó y llegó a determinadas conclusiones. Esas conclusiones no por autoridad, no por historia, son correctas. ¿Tá? Este, La vida, ¿no? Así es la vida. Quiero decir, la vida es oposición o colaboración, depende de los momentos. Entonces, cuando estudias filosofía, estudia a un filósofo y a su contrario, el que dice lo contrario. exactamente. Estudias el nihilismo y y también el construccionismo, es decir, las 2 versiones, ¿no? Y cuando eso pasa en todo, ¿no? Pero en karate parece ser que no, Mm, ¿no? mm, Que solamente hay una sola visión. Y extraña porque es algo que en realidad lo hacemos constantemente en nuestra vida diaria. Es decir, estamos de acuerdo con gente que a lo mejor no tiene mucha autoridad y en desacuerdo con gente que sí tiene autoridad. claro, Pero en el karate, está como se prohibido. ha está prohibido porque se han introducido elementos, bastante nocivos, ¿no? O tóxicos para la mente pensante. Exactamente. Bueno, con esa los dejamos por aquí. Hasta Nos la vamos, próxima. Nos hasta la vamos. próxima. Nos vamos a practicar kata, ¿no? Adiós, Pepe.